El Señor les bendiga. Bueno, estamos aquí como cada día para compartir un pensamiento de la palabra del Señor. El día de hoy tomamos el texto que se encuentra en Mateo capítulo 4. San Mateo capítulo 4 nos relata la tentación de Jesús, inmediatamente que el Señor fue bautizado por Juan el Bautista en el Jordán. El Espíritu, dice la Biblia, que lo llevó al desierto y ahí era tentado por el diablo. En esa tentación, Satanás dice algo que yo quiero resaltar. Quiero utilizar esa frase de Satanás para enseñar o de alguna manera refrescar, reafirmar algunos conceptos que ya hemos transmitido a través de los videos, ¿sí? Capítulo 4, Mateo dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, lo que acabamos de decir, ¿sí? Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Hasta ahí nada más. Satanás era un ángel, ¿sí? Era un querubín, el más hermoso de toda la creación de los ángeles, y tenía a su cargo una buena cantidad de otros ángeles a los cuales él dirigía, ¿sí? Pero bueno, dice la palabra que en él se halló maldad. ¿Por qué? Porque él se creyó, al ser tan lindo, Lucifer se llamaba, al ser tan hermoso, tan perfecto en la creación, él se consideró que podía ser igual a Dios. Cuando esa maldad se halló en él, inmediatamente Dios lo destituye del lugar que tenía y lo transforma en un ser, nefasto, como es al día de hoy, un ser que odia a Dios de una manera muy fuerte, con todo su ser. Recordemos que es un ser espiritual, ¿sí? Así que no tiene el corazón que nosotros tenemos, pero él lo odia a Dios. Sin embargo, y a pesar de todo esto, al ser una persona creada en el mundo espiritual, él conoce todo lo que tiene que ver con justamente el mundo espiritual. Cuando Satanás le dice a Jesús: y vino a él el tentador, versículo 3, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y esta frase quiero resaltar. Satanás conoce el mundo espiritual, lo sabe, lo conoce porque fue creado en ese mundo espiritual. Sabe muy bien diferenciar entre el mundo natural, el mundo nuestro, terrenal, humano, carnal, y el mundo espiritual. Por eso cuando se dirige a Jesús, al Hijo de Dios, al Dios mismo encarnado, no le dice: hacé pan para comer. No le dice: agarrá una piedra y transformala, orale y transformala en pan. ¿Qué le dice? Di a esta piedra. Y justamente eso es lo que yo quiero resaltar. Dios efectúa milagros a través de la palabra. Esto ya lo hemos dicho muchas veces, pero yo quiero remarcarlo para que nuestra fe esté apoyada en la palabra de Dios y no en el accionar de las personas, ¿sí? Porque bueno, más allá de que Dios nos permite a nosotros, los siervos del Señor, poner la mano sobre los enfermos y sanarlos, es en realidad el accionar de la palabra de Dios la que sana al enfermo. Dios es un Dios que da la palabra y las cosas suceden. Cuando nosotros estamos orando y recibimos una palabra de Dios, no estamos recibiendo una palabra informativa, sino que estamos recibiendo una palabra creativa, una palabra que acciona en el mundo espiritual. Y su accionar en el mundo espiritual produce resultados de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso el Señor dice en el libro de Isaías
que la palabra que sale de la boca de Dios no vuelve vacía. Siempre que sale algo del Señor, ya sea en forma de promesa, de revelación, o simplemente la palabra que sale de la Biblia, estamos leyendo y nos conmueve algo, nos sacude el corazón. Esa palabra no es para informarnos, no es para que nosotros tengamos la mente tranquila, bueno, esto dice Dios. No, esa palabra, una palabra rema en el griego, es una palabra viva que crea lo que la palabra dice, ¿sí? Crea lo que la palabra dice. Por ejemplo, hay un versículo que dice que esta enfermedad no es para muerte. Si uno está orando por una persona que está enferma y está grave, y recibe esa palabra, entonces uno tiene que dar por sentado el milagro. Dios va a hacer el milagro. Esta enfermedad no es para muerte. Entonces Dios va a hacer algo allí. Porque Dios está soltando la palabra. Soltando la palabra. Más allá de lo que se diga, la ciencia, que es respetable, la respetamos y confiamos en ella, pero Dios es superior. Y también sabemos que la ciencia está limitada. Hay cosas que la ciencia no puede hacer. Ellos tienen que estudiar para poder lograr alcanzar una situación, y nosotros no podemos esperar hasta que la ciencia se expida en una situación o una enfermedad. Necesitamos el milagro ya. Entonces oramos a Dios, y Dios, que es poderoso, actúa en consecuencia de acuerdo a nuestra fe. Un pasaje paralelo, quiero que leamos, ¿sí? Se encuentra en Primera de Reyes, no lo busque, Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 9. Nada, vamos a leerlo rápidamente. Levántate, le dice Dios al profeta Elías, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí, yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Otra vez esta frase. ¿Cómo actúa Dios? Dice, yo he dado orden. Ahora, cuando Elías llega a la casa de la viuda ni enterada estaba, ¿no? Elías tiene que tener una conversación con la viuda, un poco convencerla a ella de que la mujer le diera a él un poco del pan que se iba a hacer, porque dice ella que iba a ser el último pancito, tenía un poquito de aceite, un poquito de harina, y eso era todo lo que tenía, así que iba a comer eso y se iba a dejar morir ella y su hijo. Pero viene Elías y le dice, no, dame un poquito a mí, porque Dios va a hacer un milagro, el aceite no va a escasear, ni la harina va a escasear, porque Dios se va a manifestar. La viuda no había recibido ninguna palabra de Dios, pero Dios en el cielo dio la orden, dio la palabra, y esa palabra se accionó de tal manera que la viuda estuvo dispuesta a quitar un poquito de la comida que tenía, creyéndole en la palabra del profeta, y dándole un poco a él, un poco a su hijo y un poco para ella. Y así como el profeta dijo, nunca escaseó la harina, ni nunca faltó el aceite. Ahora, ¿cómo Dios le habla al profeta? Que el profeta entiende el mundo espiritual, lo comprende. Entonces le habla en un idioma que él puede asimilarlo, lo puede comprender. Y esto es lo que yo quiero que ustedes comprendan en su vida, que ustedes entiendan de qué manera habla Dios, para que cuando Dios le hable, ustedes hagan lo que Dios quiere que ustedes hagan, la voluntad del Señor. Le dice, yo he dado orden, yo he dado orden, yo he hablado, yo di la palabra para que la viuda te sustente. Y cuando el Señor dice, yo he dado orden, está diciendo, mira, no te va a pasar nada. Y esto justamente lo quiero resaltar para que nuestra fe esté afirmada en el conocimiento de Dios, ¿sí? Cuando Dios da una palabra, la da por algo. Nadie lo obliga a decir algo. Él lo dice de su propia voluntad. Y nosotros tenemos que tener el oído bien abierto para poder escuchar la palabra del Señor. Porque muchas veces oramos de una manera emocional, estamos involucrados
es tan fuerte la situación que vivimos que no podemos escuchar la voz del Señor y estamos allí reclamándole al Señor que Dios haga algo, que Dios haga algo, que Dios haga un milagro, que Dios me saque de acá, que Dios haga esto, Dios haga lo otro, y estamos allí medio desesperados intercediendo y Dios nos da una palabra y esa palabra es una orden. Dios dio una orden para que la viuda tenga disposición. La viuda nunca se enteró de la conversación entre Dios y Elías, pero Elías sabía muy bien. También Elías sabía que la viuda no lo iba a recibir con los brazos abiertos, diciéndole, ¡ay, el Señor me habló esta mañana que te tengo que dar un pedacito de pan! No, él sabía muy bien que esta mujer no lo conocía a Dios, sabía. A veces nosotros fantaseamos un poco, ¿no? Dios nos da una palabra, entonces pensamos que vamos a ir al banco y el gerente del banco dice, ¿sabés que Dios me habló y te voy a dar el crédito que necesitas? O vamos a ir a querer vender un auto y el agenciero va a decir, Dios me habló y te compro el auto el doble de lo que vale. No, esas cosas no van a suceder. Pero sí lo que va a suceder es que Dios va a abrir puertas. Dios va a abrir puertas y se va a glorificar. Y nosotros tenemos que caminar en la tranquilidad, en la paz y en el control de nuestra vida a través de la palabra. La palabra es la que nos tiene que controlar. No nuestra lógica, nuestro análisis, nuestra prudencia, nuestra manera de organizar las cosas, sino la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que gobernar nuestra vida. Si Dios dio la palabra, si Dios da la orden, lo que Él dice ya está hecho, porque tarde o temprano eso va a dar a luz. Las cosas naturales son afectadas siempre por lo espiritual. Lo espiritual transforma lo natural y lo natural no puede transformar lo espiritual. Solamente lo natural afecta y transforma lo espiritual cuando un cristiano o una hija del Señor se arrodilla, se humilla delante de Dios y en el espíritu clama a Dios. Entonces, en el espíritu afectamos las cosas espirituales. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Señor y Padre, yo oro para que los que vean el video entiendan, Señor, tengan luz, apertura en su mente para poder entender cómo se muestra, cómo actúa el reino espiritual, el reino de Dios. Por eso, Señor, preparamos esta meditación y yo oro, Señor, para que cada uno de los que lo vea reciba la sabiduría para comprender todas las cosas. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. El Señor le bendiga.